uno de los históricos, sin duda, de nuestra empresa. ¿Tenías algún ídolo de pequeño, Juan? Soy del Valencia, siempre he sido de Valencia. Y yo no me lo esperaba para nada. Mantenerse es verdaderamente complicado y esa es la diferencia. En ese equipo pues estaba Isco, Carles Gil, Portu, recuerdo a Juan Molesto. ¿Te atreves a quedarte con algún momento de tu paso por el primer equipo? Yo tengo uno en la cabeza, ¿eh? La verdad es que esa espinita sí que la tengo ahí clavada. Él me llamó y Pero lo dices tan normal. por mucho que fuera valencianista, que sabía que me tenía que ir. Me dijo, me han preguntado por ti. De todas las estrellas con las que coincidiste, ¿te quedas con alguna? ¿Eres capaz? Me hubiera gustado estar, sí. Claro. Que no podía estar, pues bueno, han sido de los mejores años también de mi carrera. Que podría ser una posibilidad, ¿sabes? No lo descarto. ¿Llegas a dudar? Te voy a decir, no puedo más. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde desde Interestar vamos a ir llenando de contenido y conociendo a muchos de los futbolistas que han pasado, que son a día de hoy historia viva de Interestar Deporte y que sin duda os van a aportar muchísimo. Vamos a conocerlos de primera mano, en primera persona, y seguro que nos cuentan algunos detalles que a vosotros, a vosotras que estáis empezando ahora con esto del fútbol, os pueden ayudar muy mucho para algún día, ojalá, poder repetir y emular las trayectorias y las carreras que muchos de ellos han tenido y tienen a día de hoy en el fútbol profesional. Y como veis, arrancamos con uno de los históricos, sin duda, de nuestra empresa, porque lleva con nosotros desde los 13 o 14 años. Ahora nos dilucidará él si son 13 o 14. Está con nosotros, y lo veis en pantalla, es Juan Bernat. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy bien. Gracias, bienvenido. A vosotros. ¿Y te imaginabas con 13 o 14 años acabar haciendo una entrevista en unas instalaciones como estas y que tanto tú como la empresa se dimensionaran tanto? No, la verdad es que ha crecido todo mucho, sobre todo Interestar Deporte, ¿no? Yo creo que todos los años que llevo juntos con ellos, agradecido, ¿no? Por toda la carrera que he compartido con ellos, que también en parte es gracias a ellos, y la verdad es que el crecimiento que ha tenido Interestar Deporte es muy muy grande y bueno, espero que continúe así. Y en pantalla veis a uno de los responsables del fútbol, sin duda, aquí en Interestar Deporte, más centrado en la zona de Madrid, pero con trabajo en toda España y el resto del mundo. Él es Carmelo Ruiz. Hola, Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muy bien. Cuéntanos, ¿cómo has llegado hasta aquí y qué te une con Juan? Porque además de ser un trabajador sin duda modélico en Interestar, como todos los que estamos aquí, te une una relación más allá de lo profesional con Juan. Sí. Bueno, pues mi relación con Juan se remonta a la etapa juvenil, donde coincidimos en el Valencia y bueno, sí que tengo recuerdos muy vívidos. Para mí, obviamente, que terminé de jugar a fútbol con 19 años, pues toda la etapa juvenil ha tenido mucha importancia. En una carrera tan dilatada como la de Juan, pues entiendo que esos recuerdos quedan un poco más borrosos. Pero recientemente, desde que yo estoy en la empresa, hemos cogido otra vez, hemos recuperado un poco esa relación que nos unía en la etapa juvenil. Y bueno, la verdad que no te voy a engañar, también sorprendido por la gran carrera que ha tenido Juan, porque bueno, cuando tú tienes 16, 17 años sí que puedes ver que un jugador va a ser profesional, pero cuando coges el palmarés y la trayectoria de un jugador así, lo normalizas porque es alguien que tú conoces desde siempre, pero cuando lo pones en perspectiva es impresionante. Aunque no lo creáis, Carmelo no es tan serio como parece en esta primera respuesta, y ahora nos contarán alguna que seguro tuvieron coincidiendo en el vestuario del Valencia. Juan, ¿qué recuerdas de tus inicios como futbolista, incluso antes de llegar al Valencia? ¿Dónde empiezas? No, yo empiezo en el Valencia. Sí. Sí, empecé a los 6 años, pues mis padres estaban con unos amigos, y ellos, bueno, los amigos también tenían 2 hijos, luego también había otros amigos, total, que hablando así, oye, ¿por qué no nos apuntamos al Valencia? Y apuntaron a mi hermano también, que tiene 4 años más que yo, los amigos de mis padres, los hijos, que también eran más mayores que yo, y a mí. Y yo empecé con 6 años, mi hermano claro, tendría 10, empecé en Prebenjamín, no había querubín ahí todavía, y de ahí pues todas las categorías de la escuela de Valencia hasta llegar al primer equipo. ¿Y de qué jugabas cuando llegas Yo a la jugaba de cantera? extremo, yo jugaba siempre de extremo izquierda, y fue ya luego en la sub-20, el español sub-20, que empecé a jugar un poco de lateral, luego con el Valencia en el primer equipo también un poco, ya el último año de lateral, aunque a veces también jugaba de extremo,
y ya luego cuando salí del Valencia ya todo de lateral. Si uno echa la vista atrás y con tantos años en la cantera del Valencia y tantos años formando parte de la familia de Interstar, si te tienes que quedar con una, con dos, con tres personas que un día te dijeron, Juan, si te tomas esto en serio, tú puedes ser futbolista. ¿Quién es la primera persona que dices, este creyó en mí a muerte hasta cuando yo dudaba de mí mismo? Hombre, no sé, a ver, te diría mi padre, ¿no? Al final, mi padre también es el de la familia el que más le gusta el fútbol. No sé si es un poco egoísta, pero yo también era el primero que creía en mí. Que bueno, Es importante. Días malos tenemos todos, pero yo tenía claro, además, era mi ilusión ser futbolista desde pequeño. Desde que empecé a jugar sabía que era lo que me gustaba y que iba a lograrlo y que quería lograrlo. Y puse todo para lograrlo. Obviamente no es fácil ser futbolista, eso es algo complicado. Muchos niños, ¿no?, se quedan por el camino, por unas cosas o por otras. Hay mucha competencia, pero bueno, yo desde pequeño es que tenía mucha ilusión de ser futbolista y de alcanzarlo. Yo creo que eso fue un poco la clave. Luego, bueno, luego hay momentos determinados, ¿no? También cuando coges en este caso, Interstar Deporte, mis representantes, que me gustó lo que me gustaba era que te decían las cosas como eran, ¿no? A veces pues no querías escuchar eso. A todos nos pasa, ¿no?, que no queremos escuchar algunas cosas, pero que luego, si las piensas, sabes que realmente te han ayudado, ¿no? Porque muchas veces cuando uno lo hace mal, pues le cuesta reconocerlo y a veces necesita una persona, ¿no?, que se lo recuerde. Y en ese caso Interstar sí que en ese aspecto me ayudó. Luego también pues en la cantera de Valencia, ¿no?, en su momento, el día que yo hice la pretemporada que yo hago con el Valencia, prácticamente sin pisar el Mestalla, por unas circunstancias o por otras. Creo que fue cuando Juan Mata estaba en Eurocopa El Mundial. No, era 2011. Igual era la Copa de Confederaciones que hacía antes. Sí. Y llegaba más tarde, pues se ve que creo que Emery, que era el entrenador, creo que preguntó pues en la escuela en esa posición, y Martín Vila, creo que fue, si no recuerdo mal, el que le dio mi nombre y apostó por mí y le dijo que me llevara. Y bueno, luego José Jiménez, también una persona importante dentro de la Academia de Valencia, ¿no?, que también siempre ha confiado en mí y con el que tengo muy buena relación, ¿no?, a día de hoy. Siempre que paso por Valencia y lo veo, pues siempre, bueno, lo saludo efusivamente. Obviamente son muchos años, ¿no?, en la cantera de Valencia, y es, creo que una grandísima persona y que ayuda mucho a los jóvenes. Hablabas antes de tu padre, de lo que apostó por ti o de la figura tan importante que ha sido para él en tu crecimiento. Aquí tenemos a Carmelo, que él es nacido en la provincia de Logroño, que tuvo que venirse a Valencia para intentar ser futbolista. Explicarle a los chicos, a las chicas que nos pueden estar viendo ahora, Juan, la importancia de tener ese arraigo familiar, de tener a la familia cerca, del esfuerzo que hacen, y ahí quiero escucharte a ti también, Carmelo, esas familias que deciden apostar porque su hijo cumpla un sueño, que luego se cumplirá o no, y dejas a tu hijo con 14 o 15 años en Valencia cuando eres de Logroño, o tú, que tu padre te ha tenido que traer a prácticamente todos los entrenamientos de 6 años que tenías. Sí, a ver, mi padre era el que me llevaba a entrenar y me recogía. Mi madre también, en algún momento también ha sido la que me llevaba. Y yo creo que para mí, no sé en todos los casos sí, pero para mí ha sido fundamental. O sea, yo estoy muy arraigado a mi familia. Yo siempre, de hecho, que paso mucho tiempo con ellos. Si puedo, paso mucho tiempo con ellos. Es verdad que bueno, pues hay gente que no tiene esa suerte, o gente que igual tiene que salir muy temprano de su casa, de la familia, y la tiene lejos. Y yo creo que en ese caso hubiera sido difícil para mí, porque yo hasta los 21 no me fui, y cuando me fui a los 21 también lo noté. ¿Sí? Era la primera vez que salía, y no tener a la familia cerca, a los padres, también mis hermanos, yo creo que no es fácil, ¿no? Siempre cuando la tienes cerca yo creo que es todo mejor. Y en ese caso la familia para mí es algo muy importante. ¿Cómo fue, Melo, dejar a la familia de Arnedo? Hombre, yo la verdad que recuerdo los años en Valencia de manera muy positiva. Es verdad que, claro, al ser de Arnedo, que forzosamente tienes que ir por lo menos a 1 hora y media o 2 horas para jugar en una cantera profesional, pues al final yo tenía claro que algún día seguramente tendría que llevar a cabo ese viaje, y a lo mejor por la memoria selectiva, de mis 4 años en la cantera del Valencia solo tengo recuerdos positivos. Justo este verano, en una conversación con mi madre, me contaba ella, joder, qué disgusto en este momento o en aquel momento. Yo no me acuerdo de los disgustos que me llevé. Así que bueno, entiendo que
cada uno es de una manera. Yo pienso que con 15 años es verdad que yo jugaba con gente bastante más mayor, entonces creo que la madurez es diferente y yo lo viví, en mi caso, muy bien, me adapté muy bien, de hecho me encanta Valencia, lo tengo muy metido en mí y yo viví una experiencia buenísima. ¿Tenías algún ídolo de pequeño, Juan? Sí, siempre ha sido mi ídolo, ha sido Vicente. En este caso yo era, bueno, soy del Valencia, siempre he sido de Valencia. Y mi ídolo era Vicente Rodríguez. Luego obviamente también había jugadores más pequeños, cuando era más pequeño, como me gustaba pues, el Piojo López. Y luego también me gustaba mucho también Aimar. Pero mi ídolo que fue mi ídolo fue Vicente Rodríguez. Y luego lo has conocido, entiendo Sí, que... alguna vez lo he conocido y lo he saludado. Tampoco muchas veces, yo creo que un par de veces, no más. Ahora tiene un hijo que está despuntando también, ¿eh? Sí, ya lo he visto, que tiene maneras. A ver si, Tiene la zurda del a padre. ver si sale como el padre. Ojalá Sergio tenga la misma suerte. ¿Cómo recuerdas tu debut con el primer equipo? Hablabas de cómo Unai apuesta por ti. Si no me equivoco, debutas en una primera jornada contra el Racing de Santander. Sí, así es. Bueno, pues yo fui a la pretemporada, como te he dicho antes, fui a la pretemporada, pues mira, llevo Así de rebote, ¿no? Y me salió muy bien la pretemporada, la verdad es que se iba metiendo goles y bueno, llega el primer partido de liga, yo pensaba que ya, bueno, pues, mi tiempo, digamos, en el primer equipo pues, había terminado, ya había hecho la pretemporada y ya está. Y en el primer partido de liga juego titular. Estaba, la verdad es que muy nervioso. ¿Cuándo te No me enteras? esperaba. Yo me enteré por la mañana, creo que algo me comentó. Es que no recuerdo muy bien, pero creo que por la mañana, entrenamiento, bueno, el previo este que igual hacemos un rondo o algo en la ciudad deportiva antes de irnos concentrados. Sí, me comentó algo el míster de que iba a jugar. Y yo, claro, yo no me lo esperaba para nada. Y luego, así fue, titular, pero estaba muy. Ese partido no fui yo, estaba muy nervioso, encima en Mestalla, primer partido oficial, la verdad es que no me salieron las cosas como yo quería. Y de hecho al descanso me cambiaron, me cambió el míster. Entiendo, Carmelo, que a nivel de residencia de los compañeros que en su día lo fuisteis de Juan en la cantera, en la Academia del Valencia, verlo debutar sería una revolución en Paterna. Ver que realmente los frutos del trabajo se convierten en realidad, entiendo que para el resto es una motivación absoluta. Es una motivación, pero es verdad que la cantera del Valencia es muy prolífica y en los años que compartimos Juan y yo, sobre todo Quinta en el 92, 93, han salido jugadores espectaculares. Por lo tanto, como al vivir en la residencia veías los entrenamientos, no era tan sorpresa. Porque claro, cuando tú sigues claro, cuando el juvenil sube a entrenar con el primer equipo, igual te puedes asomar y ver el entrenamiento. Entonces, claro, tú ya ves el nivel que un chaval de 17, 18 años da con un filial, da con un primer equipo. Entonces, enseguida ves que el ritmo es ese y se ve a quién tiene posibilidades, por lo menos, de tocar el primer equipo. Luego es verdad que mantenerse es verdaderamente complicado y esa es la diferencia. O sea, ser tú capaz de llegar, porque claro, cuando al principio llegas tienes una adrenalina, no sé, Juan, si a ti te pasó, tienes una adrenalina que el primer día te hace entrenar espectacular, porque los balones perfectos, el campo perfecto, la ropa, todo es increíble, pero claro, cuando eso se transforma en tu día a día, que pasa un mes, 2 meses, ahí es donde tú verdaderamente demuestras si tienes el nivel o no. En mi caso, yo ya había salido del club cuando él llega al primer equipo y se asienta, pero sí que seguí la trayectoria durante los siguientes años, sobre todo de mis compañeros. Y a mí no me sorprendió. De hecho, siendo yo juvenil de segundo, los 2 juveniles de primero que tocaban el juvenil A eran Juan y Paco Alcácer. Entonces, claro, imagínate, pues ya se ve, porque tú en ese equipo pues estaba Isco, estaba Carles Gil, estaba Portu. Joel, ¿no? Joel también. Joel Johnson estaba ahí. Sí, estaba Joel, que también debutó en el primer equipo. Y claro, cuando tú ves que un chaval de 16 años, con los de 17 y 18, es uno más, e incluso yo recuerdo a Juan molesto, porque en el torneo de Copa de Campeones no fue convocado.
creo que o no fue convocado o no jugó. O sea, al principio. Es que juvenil A. No, pero Claro, era tu primer año juvenil, o sea, tú en realidad estabas con el Sí, juvenil yo B, cuando era primer año juvenil Eso es. no y fui. Bueno, el juvenil A tampoco jugaba mucho. entrenabas, sí. yo lo recuerdo perfectamente, entrenabas y... Claro, era comisión de Mir. Claro, con el entrenador que teníamos en ese momento. Y claro, es verdad que había competencia muy alta. Jugadores muy buenos en ese momento, que han sido internacionales, aunque luego igual no han tenido unas carreras tan importantes, pero bueno, lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente a Juan un poquito pues cabreado ya, de decir, tío, yo estoy con los mayores, pero yo aquí soy importante y quiero jugar. Y bueno, sí que no te sorprende. De hecho, recuerdo que uno de los jugadores que estaba también muy cerca de nosotros era Robert Ibáñez, que además es muy amigo de Juan y amiguete mío también, que guardamos una buena relación. Y bueno, eso te dice también pues que hay momentos para todos. Igual tú eres primer año de juvenil, vas a tener una gran carrera, pero bueno, en ese momento hay un chaval de 2 años más que está por encima de ti y ya está, nada más. Te asientas en el primer equipo, pasas varias temporadas en él. ¿Te atreves a quedarte con algún momento de tu paso por el primer equipo? Yo tengo uno en la cabeza, ¿eh? Aquel quinto gol con el Basilea, Ah. por quedarte con uno positivo, porque Sí, luego llegó, sí, claro, llegó la el otro. semifinal. La verdad es que esos dos partidos fue primero una remontada al Basilea, que habíamos perdido 3-0 la 3-0 ida allí. allí, y en casa remontamos 5-0. Y tú marcaste el Yo metí quinto, el ¿no? último, sí. Y ahí íbamos 4-0 en la prórroga. Que no fuimos 3-0, fuimos a la prórroga, 4-0 metió, creo que Paquito, Sí. metió hat-trick. Y yo ya al quinto, que nos daba la tranquilidad. Y luego vino la del Sevilla. Las semifinales. El que gol de también- Envía. Que también, que ahí perdimos 2-0, si no recuerdo mal. Exacto, 2-0 allí, Y aquí vamos 3-0. 3-0 y todavía estaba lo del gol fuera de casa con que Valía valía doble. y en el último minuto. Si hablo de memoria, yo creo que ese partido marca Vargas, marca Jonas, hace Mati el 3-0 y Envía en el 93, faltando un minuto para acabar, marca y por el valor doble de los goles se clasifica el Sevilla entonces de Unai Emery, que Unai Emery. había sido tu entrenador, que había firmado en el... Que fue la carrera. En el Se pegó, Sevilla. ¿no? Eso se pegó una carrera ese Exacto. día, la carrera mítica. Y a partir de ahí, el Sevilla luego encadenó 4 Europa Leagues prácticamente consecutivas, ya tiene 5, y todo arrancó en ese día, el gol de Envía, que entiendo que tal vez será el momento más Eso duro. sí, porque estábamos ya en una final con el Valencia. La verdad es que esa espinita sí que la tengo ahí clavada. Por encima remontando un 2-0 al Sevilla, Mestalla que ya estaba cantando, no sé, creo que era en Turín, creo que era la final. Sí, nos vamos a Turín. Vamos a Turín. Sí. Lo gafaron. Y luego Sí, llegó la verdad Envía. es que un recuerdo malo. Sí. Y ese verano aparece el Bayern. Sí. Fue el Bayern que estaba Pep. Y nada, él me llamó y. Pero lo dices tan normal. Me llamó Guardiola, como el que llama a su primo el del no. pueblo. Sí, no, o sea, al final era el mejor entrenador del momento, que bueno, y que hoy en día será uno de los mejores Sin entrenadores duda, del mundo. sin duda. Sin ninguna duda por todo lo que ha hecho, por cómo juega. Y sí, me llamó que, bueno, que me quería para el Bayern, y yo la verdad que tenía 21 años ahí. Y por mucho que fuera valencianista, que yo era al final Bayern de Múnich, te llama el míster, sabía que me tenía que ir. Era, No, y además era otro sueño que... A nivel económico, Juan, yo recuerdo esa temporada, el Valencia estaba obligado Sí, también luego a fue vender la futbolistas. época en la que iba a entrar Peter Lim, ¿no? Que entraba a final de ese verano, estaba ahí con la venta del club. No se sabía muy bien cómo iban a ir las cosas. Pero bueno, al final, quitando eso también, te viene el Bayern de Múnich. Pero a ti cuando te suena el teléfono y se pone al otro lado Sí, a Pep mí Guardiola, me habían avisado, como que me quería hablar conmigo y tal. El primero que me lo dijo durante la temporada fue Keita. No, pero no me dijo quién, me dijo, me han preguntado por ti. Y no me dijo quién era. Fue un partido que jugamos contra los Asuna. Me lo dijo en el vestuario, me lo dijo sí, que después. Seydou Keita, que era tu compañero que había llegado al mercado de invierno al Valencia. Correcto. Y me dijo, me han preguntado por ti. Y al principio no me lo dijo, creo que ese día, o tardó luego días en decírmelo, o no sé cómo me enteré. Pero no me dijo, me han preguntado por ti y tal, un entrenador. Y yo no sabía quién era. Y resultó ser Pep. ¿Qué te pidió cuando hablaste por teléfono? Porque esto pediste cosas. No me acuerdo de lo que hablamos, la verdad, pero no sé, me preguntaría, Si te habías preparado. claro, si tenía ganas de ir allí,
algo así, es que no me acuerdo mucho, pero encima me pilló en el coche, creo que estaba en el coche. Y nada, yo le dije que sí, que yo quería, que obviamente que yo tenía muchas ganas de ir y que sí, que para adelante. Y, Es que no me acuerdo mucho, la verdad. y una vez aterrizas allí y estás con él a sus órdenes, yo he escuchado, he leído a muchos de los futbolistas que han pasado por sus manos, obviamente con mejores y peores recuerdos y momentos mejores o peores, pero dicen que en esa etapa de su vida, y probablemente todavía ahora también, iba un pasito por delante del resto, que era capaz de ver lo que el resto de entrenadores no veían, que si te decía que este partido iba a ir de esta manera o por ahí, en un porcentaje muy elevado acertaba, y por eso os tenía a todos Sí, muy cogidos. Al final también por el estilo que tenía él, ¿no? Era un estilo que a mí me gustaba, o sea, es el estilo que más me gusta de jugar a fútbol. Luego hay muchos estilos, y cada uno tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero sí, era el mejor y se veía, ¿no? Los entrenamientos, todas las cosas tenían sentido, cómo planteaba los partidos, cómo estudiaba a los rivales, o sea, era todo. Al final, por eso es lo que es Pep Guardiola, ¿no? Y yo creo que es sin duda el mejor del mundo, el mejor de la historia, para mí, a día de hoy. Desde la distancia da la sensación de ser uno de los clubes más grandes del mundo, sin ninguna duda el Bayern de Múnich. Desde dentro me dicen los que lo habéis vivido, y no te pregunto a ti directamente, que todavía lo es más. Sí, es un club muy, muy grande, muy familiar también. La verdad es que estuve 4 años allí y luego la afición también. Es verdad que la cultura en Alemania también, los campos siempre, siempre llenos, nosotros salían siempre lleno, da igual que jugáramos entre semana, partido de Copa, 8 de la noche, lleno. Es un club con no sé cuántos socios, una barbaridad. O sea, un club grande. No estaba, o sea, he estado luego en París, para que al final el Bayern tiene más historia, tiene mucha más historia. Y yo creo que eso también se nota, ¿no? De alguna manera. Es verdad que el PSG ahora ha crecido mucho, también se ha convertido en uno de los grandes y recientemente con el triplete al final ha conseguido el sueño, que nosotros tuvimos la oportunidad de ganar esa Champions y no pudimos, y bueno, lo han logrado ahora, y la verdad es que están haciendo un trabajo también muy, muy bueno. La dimensión del Bayern, ¿cómo se puede calibrar? Me explico. Entiendo que cuando uno juega en el Bayern, salir por Múnich a tomar algo será complicado. No, como te he dicho, ahí en Alemania también la cultura es un poco diferente, son muy respetuosos. Mantienen un poco las distancias. Sí, no. Con el futbolista Sí, profesional. ahora aquí son más, aquí en España quizás más fanáticos en ese aspecto. Allí, sí, obviamente, hay muchos fans, sobre todo del Bayern de Múnich, en toda Alemania, pero en el tema de, por ejemplo, en la calle o salir a cenar o cualquier cosa, son más respetuosos. Son más respetuosos, más tranquilos. Es verdad que tú eres una persona muy humilde, pero hablo de memoria. Estás allí 4 años, 4. ganas 4 ligas. Sí, 4 años, 4 ligas. Me llama Guardiola, gano 4 ligas y mañana me voy a cenar. Efectivamente, es lo normal, es lo normal. 4 años, 4 ligas, sí. Eso te lo dicen al niño que entra con 6 años en Paterna y dice, voy a ganar yo 4 ligas seguidas con el Bayern de Múnich. Así. Y luego se cumple. ¿No? Y no al niño de Paterna, a un compañero en juveniles. Te dicen, ese va a ganar 4 ligas con el Bayern de Múnich. Y te lo digan del que te lo digan, es muy difícil, es muy difícil decirlo. O sea, es muy complicado, porque una cosa es poder llegar ahí y otra cosa es, pues, en el momento tener la capacidad de dar el salto, tener un poquito de suerte, porque en ese momento un club como el Bayern firme a lo mejor a un míster de un perfil que necesita este tipo de jugador, que tú estés en un momento contractual porque que sea apetecible, porque claro, si tienes una cláusula pues de 60 millones, no es lo mismo que tenerla de 20, si le queda 1 año o 3 de contrato, no es lo mismo. Entonces, creo que todo eso también entra en juego. De todas las estrellas con las que coincidiste en Múnich, ¿te quedas con alguna? ¿Eres capaz? Porque coincidiste con futbolistas que eran los mejores del mundo entonces, Sí, Messi y sí, Cristiano aparte. Sí. Ribéry era uno que me gustaba mucho. Fran Ribéry. Me parecía muy, muy bueno. Luego, bueno, es que coincidí con muchos. Estaban en la portería Neuer. Luego tenía Phil también, que era uno. A mí me ha encantado ese jugador. Siempre me ha gustado. Un jugador muy inteligente, jugaba fácil. Parecía perfil español en ese momento de España. Era porque así pequeñito. Sí, jugaba por dentro, por fuera. Tenía pinta de alemán, ¿sabes? Físicamente, y jugaba muy bien, era muy, muy inteligente. Luego también Thiago Alcántara, Jaime Martínez. ¿Coincidiste con Robben también? Con Robben Klose, también. ¿no? ¿Con quién? ¿Con Klose llegaste a coincidir? No. No. Kroos tampoco, porque Kroos se fue ese año. No, con Klose, con el No, pero delantero Klose tampoco, y tampoco. Kroos tampoco. No. Müller sí. Estaba Lewandowski, ese año firma Lewandowski, Lewandowski. Xabi Alonso.
Xabi Alonso llega ese verano también, al final. Pepe Reina también llega. Sí, había buen vestuario, ¿eh? Y luego al año siguiente también llegó Arturo Vidal. Ya teníamos ahí un grupito de habla hispana bueno. Alemán aprendí poco. Algo aprendí. Hablabas de Javi Martínez, de Xabi Alonso, de Pepe Reina. Tocaron la selección, tocaron la gloria, porque ellos fueron campeones de absolutamente todo, pero tú formaste parte en momentos determinados de esa generación que fue campeona de todo. Sí, ahí cuando llegué al Bayern el primer año, segunda convocatoria, creo que si no recuerdo mal, en octubre, septiembre, octubre, en la de octubre o noviembre, ahí es mi primera convocatoria para la selección. Y que metí gol en mi debut contra Luxemburgo, creo que si no recuerdo mal. ¿Luxemburgo o Liechtenstein? No, ya no me acuerdo, mira. Que no está mal, ¿eh? Con la selección española y cuando uno marcar, gana 8 ligas, pues hay algún gol que se le olvida. Y sí, y he estado ahí he tenido ahí algunas convocatorias con la selección, pero nunca he ido a ningún campeonato, ni Eurocopa ni Mundial. ¿Es diferente la selección a un equipo de fútbol en el día a día, en la sensación que uno tiene como jugador? Sí, porque al final el día a día conoces a todos, te conoces, no sé, más confianza con todos, a la selección llegas, al final casi prácticamente son todos nuevos, a no ser que vayas con alguno de tu equipo, pero que pueden ser 3, 4, 5 como mucho. Entrenador nuevo también, luego tienes poco tiempo para preparar los partidos, tienes unas 2 semanas, una semana y media, sí, o sea, no tienes casi tiempo para preparar. O sea, sí, son entrenamientos de ensayar jugada a pelota parada y recuperación. Sí, intentar un poco, pues, algo táctico también, en algún momento si quieres presionar de una manera, de otra, cómo defendemos, cómo atacamos, pero tienes muy poco tiempo para preparar. ¿Y cómo has vivido el no estar, o sea, el participar de la selección española, pero para un gran torneo quedarte fuera, bien por circunstancias deportivas o por, no sé si has vencido alguna lesión o algo así? No, me hubiera gustado estar en algún torneo oficial, en alguna Eurocopa o Mundial. Y eso, pues no estar, quiero decir, ¿cómo lo has vivido vivido tú? Es entrenador, al final el entrenador decide, bueno, enfadarme no, pero o sea, me hubiera gustado estar, sí, claro. Que no podía estar, pues bueno, pues igual había otro que se lo merecía más. Claro, es verdad que luego tuve una oportunidad de ir a una Nations League, esta última no, obviamente, a la penúltima, fue en 2023, no recuerdo mal, y al final no pude ir porque justo el día que daban la convocatoria, que volví a la selección después de, no sé, creo que 2 o 3 años que no había ido a la selección. Sí. Ese mismo día me lesioné en el club. Luego intenté ir, pero no. Intenté forzar, pero no. Ya los entrenamientos veía que no podía y al final no pude ir a la Nations League, que fue la que ganaron. Sí. Después de esa Nations League ganaron la Eurocopa. Pero estuviste, quiero decir, es verdad que… Estaba ahí, pero mala suerte. Pues mira, en ese momento mala suerte. La lesión te deja fuera. Sí. Hablábamos antes del Bayern y tú sacabas el nombre del Paris Saint-Germain, que es un club que está para ganarlo todo esta temporada, que viene de ganar la Liga 1, que viene de ganar la Champions. Lo sé, porque ya estábamos por aquí, que el traspaso en sí fue complicado, porque además fue todo el último día de mercado, a última hora. Sí, fue a última hora, fue sobre la bocina prácticamente. ¿Cómo le cambia a uno la vida en 24 horas? ¿No? Cuando eres profesional, estás entrenando, se va a cerrar el mercado un 1 de septiembre y tú la tarde anterior tienes la información de que puedes salir y que te quiere el Paris Saint-Germain. ¿Cómo se decide uno tan rápido a tomar esa decisión? Sí, pues yo al principio no estaba muy por la labor, todavía me quedaba un año en el Bayern. Pero bueno, al final me salió esa oportunidad. El míster era el que me quería, en ese caso Thomas Tuchel. Ya lo conocía de Alemania. Estaba en el Dortmund, ya nos habíamos enfrentado. Y él había llegado nuevo ese año a París. Y bueno, al final eso también creo que se decantara un poco la balanza, ¿no? Saber que el míster era el que contaba conmigo, que era el que me quería. Y bueno, me fui para allí. Y bueno, ahí he estado 5 años y la verdad es que han sido de los mejores años también de mi carrera. Llegando a una final de Champions que no pudimos ganar. Y luego también he tenido la otra parte, la otra cara del fútbol, que fue cuando me lesioné después de la final de la Champions, al empezar la temporada siguiente, mi lesión de rodilla, la que me tengo que operar, no sale todo bien, tengo que entrar otra vez a quirófano por una infección, y se complica todo un poco, se hace muy largo, son 13 meses al final sin competir, ahí sí que fue duro para mí. Y luego cuando volví pues me costó mucho volver a coger el ritmo, al final es que fue mucho tiempo, fueron 13 meses y luego también mentalmente
también muy difícil y me costó coger Pero creo que ahí estás fuera de casa. Todavía duele más. más. Seguramente Sí. duele más. Sí. ¿Llegas a dudar de seguir siendo futbolista y decir, no puedo más? No, eso lo tenía claro. Todavía tenía 27, con 27 me lesioné y luego, bueno, en el 7, 28 cuando me recupero. No, todavía era muy pronto para pensar en que no, porque físicamente tampoco estaba, o sea, no era que Claro. digo, no, bueno, estoy mal. Hay algo que tú dices, joder, pues yo no pensaba que era capaz de tener esta disciplina o nunca pensaba que hubiera sufrido tanto por esto. No, pues hay que descubrir en plan que tenía que trabajar más y tener más disciplina. Bueno, yo siempre he tenido bastante disciplina, siempre he considerado disciplinado porque siempre lo he tenido claro. Al final, yo quería ser futbolista y para ser futbolista pues tienes que hacer X cosas y X cosas no tienes que hacer. Yo lo tenía claro, eso siempre desde pequeño. Y bueno, pero a raíz de la lesión sí que es verdad que un poco pues hace más énfasis en esas cosas, en trabajar más, en intentar mejorar en pequeñas cositas que puedan sumar y sí que eso te ayuda. Es verdad que son 13 meses muy largos y se pasa mal porque al final tú lo que quieres es jugar y competir, que al final es para lo que quieres ser futbolista, ¿no? Para estar en el campo y jugar. Pero bueno, pues a veces también la cabeza tienes que adaptarla, ¿no? Me ha pasado esto, pues ahora tengo que buscar, claro, no, el campo no tengo, pues otras cosas y bueno, pues en ese caso concentrarme y focalizarme en trabajar en el gimnasio lo mejor que pudiera para volver lo mejor que pudiera. Obviamente sabiendo con lo difícil que era volver a coger ritmo y que saber que luego me iba a costar. A nivel de títulos, el Bayern de Múnich es el grande de Alemania, el Paris Saint-Germain el grande de Francia, y luego te vas a Portugal, al grande de Portugal, al Benfica. Es verdad que en un año en que participas poco también por un tema de lesión, pero cuando uno echa la vista atrás y que ya han pasado algún tiempo con perspectiva, dices que juegan los más grandes de Alemania, de Francia y de Portugal. Bueno, eso sí. es increíble. Sí. Eso lo valoraré más cuando me retire, seguramente. Sí, porque pasarán los Eso años y pasa. ellos seguirán ganando títulos, seguirán compitiendo al máximo nivel en Europa, aparecerá el PSG este año ganando la Champions, podrá aparecer el Bayern, el Benfica siempre va a estar ahí. Y dices, hostia, es que estaba en todos. Sí. La espinita que me queda era de la Champions de París. El año de la pandemia fue, ¿no? El año de la pandemia, 2020. correcto, que la jugamos a la puerta cerrada ahí en Lisboa. Esto en el campo del Benfica. 1-0. 1-0, sí. ¿Qué pasó aquel día? Estuvimos ahí, no, la primera parte las tuvimos Sí. ahí un par claras y La recuerdo. y que bueno, que cualquiera de los dos podía haber ganado ese partido. El Bayern de Múnich venía en un gran momento. Ahí le metieron 8 al Barça. Fue El 2-8 famoso. El 2-8. Y bueno, yo creo que fue un partido de tú a tú en el que cualquiera de los dos podía ganar y así fue. Nosotros perdonamos en la primera parte y luego ellos pues en la segunda parte tuvieron una y pues la metieron. Y te vas con cara de tonto. De tonto. Oye, sí, sigues en París y si no me equivoco llegas a coincidir Mbappé, Messi, Neymar. Sí, 3 animales. Te falta Cristiano ya y todo. Ya tenía todos los... ¿Cómo era compartir vestuario con los mejores futbolistas del mundo, probablemente de la historia? Sí, yo. Nos voy a gozar todos los días. Al final tú conoces más al futbolista viéndolo entrenar que viéndolo en los partidos. Al final tener el privilegio de poder entrenar con ellos, de estar con ellos en el día a día, eso es lo más grande que puede yo creo que tener un chaval o un futbolista. O sea, poder compartir momentos con ellos y aprender de ellos y verlos cada día. ¿Qué más puedes pedir? No puedes pedir más. En la distancia corta son, te voy a decir, gente normal, ¿no? Sí, porque Leo muy tranquilo. Bueno, yo creo que siempre se ha conocido, ¿no? Es muy tranquilo, no habla mucho. Ney quizá un poco más extrovertido, pero también un trozo de pan, o sea, muy buenos chavales. Somos chavales, ya son más mayores que yo. Pero, y Kylian también, cuando yo llegué era muy joven y ya se le veía las maneras que tenía. Encima tenía cuando yo llegué él tendría 21 años o así, creo, si no recuerdo mal, o 20, no sé, 20, 21. Y ya lo veías el animal que iba a ser y el hambre que tenía, que se veía. Y cuando estás con ellos en un partido, tú dices, yo la robo, se la doy y ya está, ¿no? Bueno, Se ganan ellos. Desdoblo alguna vez y cuando se va centro ya está, ¿no? Da igual que tuviera 1, 2, 3 encima, bueno, a ellos sí, ya tranquilo, que ya la hacen buena. Eso que piensa Juan de ellos es lo que yo pensaba de él y de jugadores como él. Sí, no, la verdad es que La etapa juvenil. eso se nota luego en el campo, que son los más grandes.
Bueno, ya en tu etapa más cercana vuelves a España, sales de París, vienes a Villarreal, estabas en Getafe, un poco de vuelta a casa, esa vuelta de decir, ya estoy un poquito más cerca de los míos. ¿Cómo la afrontas? Porque claro, vienes de 3 transatlánticos y, ojo, por supuesto, Villarreal y Getafe son equipos de mucha importancia, pero no tienen la historia que tienen en Benfica, PSG y Bayern de Múnich. ¿Cómo afronta uno, no voy a decir la etapa final, porque estamos convencidos de que te quedan muchos años, pero sí de decir, bueno, ahora tengo que aportar, pero desde otro sitio? Sí, no, yo tenía mucha ilusión de jugar en España. Al final solo jugué un año con el Valencia, porque las 2 primeras temporadas estaba un poco A caballo, la primera entonces, con ya el el primer Mestalla equipo. y primer equipo, la segunda con el primer equipo, pero prácticamente sin participar mucho, y ya la última es la que participo. Y al final solo había jugado un año en España y bueno, a mí me encanta la Liga Española, la he seguido siempre desde fuera y tenía esa ilusión y esa motivación de jugar la Liga Española durante, no sé, 4 o 5 años. Me gustaría seguir aquí y seguir jugando aquí y eso, mientras tenga motivación y ilusión, pues el día que no tenga motivación o ilusión de jugar al fútbol, me retiraré. Y ya está. Que será dentro de muchos años, no Pero tenemos, sí, no pero de tenemos momento ninguna tengo duda, ilusión y motivación, mucha. pero cuando eso llegue, uno le ha dado vueltas a decir, vale, ojalá me retire dentro de 10 años, vamos a alargarlo mucho. ¿Yo entonces qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir relacionado al fútbol? Mientras estar, no, ¿eh? Ahí no, trabajamos demasiado. Tenemos un despacho ahí para ti, Juan. Ya me queréis meter. ¿Pero quieres seguir No lo vinculado sé. al fútbol o no te lo has planteado? A ver, al final mi vida siempre ha sido el fútbol. Si quisiera dedicarme a otra cosa, creo que no podría, ¿sabes? No tengo la- O sea, igual tienes alguna virtud secreta que no conocemos. Nah, yo creo que. Mira, antes el tema de entrenador no lo veía, cuando era joven. Y ahí ya, hace ya como 1 o 2 años. ¿Te ya interesa? He cambiado ¿no? un poco esa manera de verlo, ¿eh? Digo, puede ser, podría ser. Ya lo veo más factible. No lo sé. ¿Ya eres capaz, siendo un futbolista veterano, entre comillas, de ponerte en la piel del míster a la hora de tomar una Sí, decisión que dices, bueno, y me ha dejado en el banquillo? Porque al final uno siempre lo piensa cuando no lo pone. Si lo pone, no se hace Sí, preguntas no, a ni ver, da sí, vueltas a la cabeza. Dices, ostras, pues igual me ha dejado pensando en que tenemos 3 partidos esta semana, o que mi compañero o mi competencia ha estado bien en el último partido. ¿Eso, ahora que eres veterano, le das vueltas o todavía te No, sigues a ver, hablando sí. igual si no juegas? Sí, hombre, a ver, uno se cabrea cuando no juega, lo que quiere es jugar. Al final el míster también tiene sus motivos, sabe que pues igual hay otro que ve mejor que tú, pues que jugar, o hay más partidos, te va a dar descanso. No, pero con el tema de entrenador sí que ahora sí que, no sé, intento ver más cosas más allá, ¿no? Como pueden pensar un entrenador en cada momento. Espero que todavía me quede para ser entrenador. No, por todavía, supuesto. espero que me quede unos años, pero que sí que ya veo más que podría ser una posibilidad. ¿Sabes? No lo descarto. No lo sé, igual llega el día de Pero mañana y digo, no. prepárate que necesita un segundo, ¿eh? O- Un segundo de nivel, ¿eh? O igual llega el día y me pongo con ello y enseguida digo, mira, que esto no es lo mío, no me gusta. Y pues si no me gusta lo dejaré. Porque yo al final, y creo que es lo que, no sé, debería hacer todo el mundo. Al final, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho Kobe Bryant, ¿vale? Ha sido uno de mis ídolos, obviamente desde el baloncesto. Pero su mentalidad, o sea, llevo algún tatuaje por él, de ser la mejor versión de uno mismo. Y para llegar a ser la mejor versión de uno mismo en algo, te tiene que gustar. Si no te gusta, o sea, al final no va a haber un momento que te vas a quemar o algo. Si de verdad te gusta algo, vas a querer mejorar lo que puedas, o sea, en eso, en lo que te gusta. Por eso creo que es importante encontrar algo que te guste, que eso yo creo que lo descubrimos cuando somos jóvenes o somos pequeños, sobre todo para los chavales. Y cuando descubres algo que te gusta, lo das todo. Y entonces, si veo que soy entrenador y no me gusta, lo dejaré, porque para que va a hacer algo que no me gusta y no dar todo lo que tengo, prefiero dejarlo. Estamos llegando ya al final de la entrevista y Carmelo y Juan han pasado muy por encima final ya nos de su, vamos de de su tiempo, etapa ¿eh? de compañeros en el vestuario, que no me creo que no lideréis ninguna. Es que no me lo puedo creer, lo siento, no me lo Es que creo. tampoco tengo muchos recuerdos, ¿eh? No, porque es que Porque Juan no se puede contar, digo, No, no se puede a ver, contar. vamos a ver. Juan y yo, Mala Juan y yo coincidimos de verdad en mi último año en el Valencia, que es su segundo año de etapa juvenil. Y Pero claro, igual era pues, uno entrenando con el filial alguno, otro con el juvenil o... la verdad es que además Juan, claro, vive aquí, no estaba en la residencia. Es verdad que en residencia Algunas sí que tengo alguna historia buena para contar. Pero tengo una anécdota que además hoy en día utilizo a la hora de hablar con jugadores jóvenes y no tan jóvenes, que tengo muy viva en la mente, que fue
durante una de las pretemporadas, claro, a mis padres, bueno, al tener que venir a la pretemporada 12, 14 de julio, pues la época de vacaciones de mis padres coincidía con mi pretemporada. Entonces lo que ellos hacían es venían aquí, cogían un apartamento en alguna localidad de playa cercana, y entonces yo estaba una semana, 10 días. Y coincidió un año, que fue mi último año en el Valencia, que cogieron el apartamento en Cullera. ¿Se lo Sí, has sí. contado? No, lo que pasa es que, como digo antes, tú no te acuerdas porque tú tienes 14 años de recuerdos de fútbol. Yo tengo 3. Entonces, claro, Juan siempre ha veranado allí y me recuerdo que un día en el vestuario, oye, tío, pues ¿puedo irme y venirme con tu padre? Y yo, perfecto, no hay problema. Y en uno de los viajes veníamos hablando y tal. ¿Y venías conmigo y con mi padre? Sí, no, Eso no, tú estuviste como durante una semana, como mi padre tenía que ir y venir y él quería venir a verme entrenar, pues me imagino que tu padre diría, anda, vete con estos para no tener que hacerme yo los kilómetros, ¿sabes? Durante 7, 8 días. Y recuerdo una conversación que tengo muy presente y que creo que es súper importante y súper interesante, porque yo estaba llegando a mi etapa universitaria, entonces yo tenía inquietudes pues más allá del fútbol. En este caso estudié negocios internacionales en la Universidad de Valencia y siempre fuera del campo he tenido muchas inquietudes. Y recuerdo perfectamente comentarlo con Juan y Juan no contemplaba otra cosa que no fuera el fútbol. Y en ese momento, y con perspectiva, yo me he dado cuenta de que yo realmente no quería ser jugador. Porque para ser jugador de fútbol tienes que ser capaz de sacrificar todo lo demás. En este caso, unos estudios o otras inquietudes que tú tengas. Que yo creo que Juan ha tenido solo la inquietud del fútbol como foco principal verdaderamente de su vida. Es verdad que luego fuera del campo pues tiene otras inquietudes y por supuesto que de hecho compartimos una afición muy buena que nos hemos dado cuenta este año, que es la lectura. A los dos nos encanta y hablamos mucho de libros y nos gusta mucho. Entonces, no digo que por el hecho de que tu foco sea el fútbol no tengas otras inquietudes, pero sí que ese deseo y esa necesidad prácticamente de ser futbolista es algo que yo recuerdo ahora con esa perspectiva, decir, tío, es que Juan tenía esto. Y ahora, cuando ves jugadores, pues desde los 14, 15 hasta los 20, 21, porque incluso más adelante, igual hay jugadores profesionales que no tienen ese deseo de verdad. Y creo que lo que verdaderamente te permite llegar a alcanzar tu máximo como jugador es tener ese deseo. Entonces, a lo mejor si Juan no hubiera tenido ese deseo, igual su carrera no hubiera sido tan exitosa. Efectivamente, no es en su 100%, que yo creo que ha sido, ¿no? Entonces, No hubiera llegado, más al final. O no hubieras llegado, ¿sabes? Pero yo de Juan, si me dices una anécdota, ya sé que es un poco aburrida, pero parece que está preparada, pero no. Me quedo con eso. Y es algo que hoy en día, a la hora de ayudar a otros jugadores, lo tengo muy, muy presente. Porque muchas veces todos decimos, no, yo quiero ser futbolista. Hombre, claro, ¿quién no quiere...? Pero exige sacrificios muchos. Efectivamente, ¿quién no quiere entrenar 2 o 3 horas al día, una horita por la tarde de gimnasio, estar en forma, ser famoso? Todo el mundo quiere eso. Tener la vida económicamente solucionada, porque el fútbol profesional en muchos casos en la mayoría de ellos te lo permite. Efectivamente, pero claro, ¿quién sacrifica las vacaciones con sus amigos con 19, con 20 años? ¿Quién sacrifica los viernes por la noche, los sábados por la noche, los viajes de fin de semana? ¿Quién sacrifica conocer gente diferente? Porque tú estudias en la universidad y conoces un montón de gente. Claro, en el fútbol tienes tus 20 compañeros o 25 y ya está. Entonces, yo me quedo con esa anécdota. Que aunque Juan Sí, no... lo que he dicho antes, al final, yo creo que lo más importante es que te tiene que gustar y lo tienes que tienes querer que vivir. realmente. Y eso conlleva, pues eso, ser muy disciplinado. Al final, para ser futbolista, ¿cuántos niños hay que quieren ser futbolistas? Muchísimos, Pues como casi todos hemos Pero querido al final, pues el que más se esfuerza, obviamente también está el talento, que al final no es algo innato, pero cuanto más entrenas, cuanto más practicas algo, cuanto más te gusta algo, quieres mejorar y tienes esas ganas de mejorar, pues es más fácil. Nadie te asegura que vayas a llegar, ¿eh? O sea que podría haber pasado cualquier cosa pero bueno, al final hay cosas, por ejemplo, cuando en la infancia, cuando eres joven, en la adolescencia, pues
Sí, que te no puedes tienen desviar amigos, que perfectamente. Sí, están sí. ahí se van al parque por la tarde a hacer lo que no tienen que hacer. O por la noche, y no, pues que hoy es sábado. Pues yo no, pues yo era sábado, pues a dormir. Que mañana tengo partido a las 9 de la mañana o cosas así, que son sacrificios. Pero dicen, no, que me gano con lo que ganáis. Claro, pues lo ganamos después, cuando ya he llegado. Pero No, cuando claro, eso claro. nadie me va a decir que voy a ganar. Nadie te lo va a asegurar. Nadie me lo asegura. Que me puede pasar cualquier cosa, cualquier lesión, o lo que sea. Y al final es eso. Pero al final, sobre todo, lo que yo digo es las ganas que yo tenía. Yo tenía ganas y sabía que, o sea, que lo iba a conseguir, porque tenía muchas ganas y porque era mi sueño. Y al final, lo bueno es que cuando quieres algo tanto, al final, lo más normal es que lo consigas. No siempre es así, pero yo creo que lo importante es que te guste algo y intentar hacerlo lo mejor que puedas. Pues yo creo que no hay una mejor frase para acabar esta charla que hemos tenido con uno de los clientes, con uno de los futbolistas, con uno de los chicos a los que sin duda tenemos más cariño aquí desde Interstar Deportes, desde los 13 o 14, no ha quedado claro. Desde los 13 o 14 años aquí. Es que no sé, cadete de primer año. Pues yo creo que es más 14 que 13. Digo yo creo que más 14 que 13. Cadete de primer año creo que son 14 años, si no recuerdo mal. Pues toda una vida con Interstar Deporte, hoy con nosotros aquí en este espacio para conocer un poco más a una de las estrellas de nuestro fútbol. Le ha faltado la Champions, pero lo ha ganado absolutamente todo en su carrera. Juan Bernat. Juan, gracias. Gracias a vosotros. Carmelo, un placer. Te espero por aquí, ¿eh? No te preocupes, Estás de moda, ¿eh? Sí, sí. Un abrazo grande, gracias y hasta la próxima.